Hoy, con esta anciana, aprenderás a entender mejor a las mujeres, nuestras relaciones y los secretos que a veces guardamos en el rincón más profundo de nuestra intimidad. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. No para justificarnos, sino para que veas que detrás de cada decisión hay historias, emociones y silencios que muchos prefieren no escuchar. La primera vez que fui infiel, lo hice por algo que ni yo misma entendía del todo. Mi esposo, un hombre bueno, trabajador y honesto, siempre fue un pilar en mi vida. Pero con los años, nuestra relación se volvió una rutina predecible, los mismos besos apurados al salir, las mismas conversaciones agotadas al final del día. Él siempre cumplía, pero yo me sentía invisible, como un mueble más en nuestra casa. Nadie lo notaba, ni siquiera yo al principio. Hasta que llegó alguien que me vio. Él era un compañero de trabajo, unos años menor, con una sonrisa fácil y una manera de hablar que me hacía sentir viva de nuevo. No era particularmente guapo, pero tenía algo que hacía que me sintiera especial. Todo empezó de manera inocente, charlas al salir de la oficina, cafés compartidos en las tardes largas y risas que llenaban el vacío que yo no sabía que llevaba dentro. No buscaba nada más, pero, como sucede a menudo, la cercanía se volvió algo más. Recuerdo la primera vez que nos besamos. Fue después de una reunión, mientras caminábamos hacia nuestros coches. Me dijo algo sobre lo bonita que se veía mi blusa ese día. Yo me reí, nerviosa, como una niña que acaba de recibir un cumplido por primera vez. Cuando me volví para despedirme, él se inclinó y me besó. Fue rápido, inesperado, pero dejó una marca en mí que no podía ignorar. No fue el beso en sí, sino lo que representaba. Alguien me deseaba, alguien me veía de verdad. Aquella noche volví a casa sintiéndome culpable y emocionada al mismo tiempo. Mi esposo me esperaba con la cena servida, ajeno a los remolinos de emociones que me invadían. Me pregunté qué estaba haciendo, por qué me sentía tan viva con un simple beso cuando tenía a un hombre que había compartido años de vida conmigo. Pero esa chispa que sentí no desapareció, al contrario, creció con cada encuentro furtivo, con cada mensaje que él me enviaba en horas inesperadas. No justifico lo que hice, pero tampoco puedo negar lo que significó para mí. Fue un despertar, un recordatorio de que seguía siendo una mujer con deseos, con emociones y con una vida que no estaba lista para apagarse en la monotonía. Lo más difícil no era esconderlo, sino enfrentarme a mí misma cada vez que miraba a mi esposo a los ojos. Él no merecía esto, pero yo tampoco merecía sentirme tan vacía. Las cosas con aquel hombre siguieron avanzando, como un río que no puedes detener. Había días en los que todo parecía un sueño, escapadas improvisadas, caricias robadas en la penumbra, risas que llenaban el espacio donde antes solo había silencio. Pero también había noches en las que la culpa me devoraba, cuando veía a mi esposo dormido a mi lado y me preguntaba si él sospechaba algo, si sentía que una parte de mí ya no estaba allí. Con el tiempo, descubrí que las infidelidades no son solo traiciones hacia otra persona, también son traiciones hacia uno mismo. Me di cuenta de que lo que buscaba no era a alguien más, sino algo que había perdido dentro de mí. Y aunque aquel hombre llenaba ese vacío de manera temporal, sabía que no era una solución, sino una distracción. Pero la historia no termina aquí.
Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Las cosas comenzaron a complicarse cuando las líneas entre mi doble vida empezaron a desdibujarse. Con mi esposo, intentaba mantener la fachada de normalidad, cenas juntos, conversaciones triviales, momentos en familia que parecían un guión aprendido. Pero dentro de mí, una parte cada vez más grande vivía en otra realidad, una donde existían las emociones que creía olvidadas. Era como si viviera en dos mundos, cada uno reclamando una parte de mi alma. Aquel hombre, con quien había cruzado esa línea invisible, no tardó en querer más. Lo veía en sus ojos cada vez que nos encontrábamos. Al principio, nuestras citas eran clandestinas, furtivas, escondidas en la seguridad de saber que eran fugaces. Pero con el tiempo, comenzó a hablar de futuro, de posibilidades, de un nosotros que yo no sabía si quería o podía ofrecerle. Era un tema que evitaba a toda costa, pero que inevitablemente estaba allí, como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Recuerdo una tarde en particular. Habíamos escapado a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde el mundo parecía no existir. Después de estar juntos, él se quedó mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda en todos los sentidos. ¿Te quedarías conmigo?, me preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y temor. No supe qué responder. Quería decirle que sí, que todo era posible, que su compañía me hacía sentir viva. Pero también sabía que el precio de esa verdad era más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Esa pregunta quedó flotando entre nosotros, sin respuesta, como tantas otras cosas en nuestra relación. Él comenzó a mostrarse impaciente, y yo, más distante. Era como si ambos supiéramos que estábamos en un tren que no tenía destino claro, pero del que ninguno se atrevía a bajarse. Por otro lado, mi esposo empezaba a notar que algo estaba mal. Sus preguntas, al principio sutiles, comenzaron a volverse más directas. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Yo esquivaba sus dudas con sonrisas y excusas, pero cada una de esas conversaciones dejaba una grieta en la máscara que había construido. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando al techo, preguntándome en qué momento todo había llegado a esto. No era que no quisiera a mi esposo. A mi manera, lo amaba, o al menos amaba lo que habíamos construido juntos. Pero ese amor no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Y tampoco era justo para él. Sabía que estaba atrapada en una encrucijada, donde cualquier camino que eligiera implicaría perder algo importante. Finalmente, llegó el día en que todo explotó. Fue una tarde, cuando mi esposo encontró un mensaje en mi teléfono. No era particularmente revelador, pero sí suficiente para despertar todas sus sospechas. Me enfrentó con una mezcla de tristeza y rabia que me destrozó. En ese momento, supe que no podía seguir mintiendo. Lo admití, todo. Cada encuentro, cada mensaje, cada sentimiento que había intentado esconder. No fue un momento de alivio, como esperaba. Fue devastador. Su reacción fue un torbellino de emociones, incredulidad, ira, dolor. Me dijo que no podía entender cómo había llegado a esto, que no sabía quién era yo. Y, sinceramente, yo tampoco lo sabía.
Aquel hombre que había sido mi refugio también quedó al descubierto. Si te interesa conocer el consejo más sabio que una abuela podría darte, no te pierdas el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Mi esposo lo sabía todo, y de repente, el mundo que había construido en la sombra se derrumbó. Lo que vino después fue un proceso largo y doloroso de reconstrucción. Mi esposo y yo tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido antes, conversaciones llenas de verdades incómodas y emociones crudas. No puedo decir que todo volvió a ser como antes, porque sería mentira. Pero sí puedo decir que, por primera vez en mucho tiempo, empezamos a conocernos de nuevo, como realmente éramos, no como las versiones idealizadas que habíamos creado. En cuanto a aquel hombre, nos despedimos en silencio, sin grandes discursos ni promesas incumplibles. Sabíamos que lo nuestro nunca había sido una solución, sino una consecuencia de nuestras propias carencias. Le agradecí por todo lo que me enseñó, por las emociones que despertó en mí, pero también entendí que era momento de dejarlo ir. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por mis acciones, pero tampoco me arrepiento de haber vivido lo que viví. Fue un capítulo doloroso, pero necesario, que me ayudó a descubrir partes de mí que desconocía. Aprendí que las relaciones son complejas, que el amor no siempre basta, y que a veces, para encontrarnos, debemos enfrentarnos a nuestras peores decisiones. Aunque la vida siguió adelante después de aquella tormenta, las cicatrices quedaron, tanto en mí como en mi matrimonio. Reconstruir una relación rota no es un camino recto ni sencillo, es un proceso lleno de altibajos, de días buenos y otros en los que parecía que el pasado nos atraparía de nuevo. Pero, curiosamente, en ese caos encontré algo que no esperaba, un entendimiento más profundo de lo que realmente significa compartir la vida con alguien. Mi esposo, a pesar de todo el dolor que le causé, eligió quedarse. No fue una decisión fácil para él, ni tampoco para mí. Hubo un periodo en el que vivíamos casi como extraños bajo el mismo techo, evitando mirarnos demasiado tiempo, evitando hablar de lo que había sucedido. Pero eventualmente, llegó el momento en que no pudimos seguir evitando el tema. Necesitábamos enfrentarlo, aunque doliera. Las primeras conversaciones fueron brutales. Él quería respuestas, detalles que yo no siempre estaba preparada para dar. Me preguntaba por qué lo había hecho, qué me había faltado, y si aún lo amaba. Yo, por mi parte, me sentía dividida entre la necesidad de ser honesta y el miedo a herirlo aún más. Cada palabra era como caminar sobre vidrios rotos, pero esas conversaciones también fueron el inicio de algo nuevo. Empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos dicho en los años anteriores, nuestros miedos, nuestras inseguridades, los momentos en que nos habíamos sentido solos incluso estando juntos. Entendí algo que nunca había considerado, él también tenía sus propios vacíos, sus propias heridas que yo no había visto porque estaba demasiado ocupada mirando las mías. Me di cuenta de que, aunque yo había sido la que cruzó una línea, nuestra relación llevaba años descuidada por ambos. No era una excusa para lo que hice, pero sí una explicación de por qué había sucedido. Decidimos ir a terapia de pareja, algo que al principio nos pareció incómodo y hasta innecesario. Pero esa decisión marcó un antes y un después. Hablar con alguien que no estaba emocionalmente involucrado nos ayudó a poner las cosas en perspectiva, a entender que el amor no es un sentimiento estático, sino algo que requiere trabajo constante.
Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Aprendimos a comunicarnos de maneras que nunca habíamos hecho antes, a expresar lo que sentíamos sin miedo al juicio o la ira. Por mi parte, también tuve que enfrentarme a mí misma. Fui a terapia individual para entender por qué había sentido ese vacío, por qué había buscado fuera de mi matrimonio algo que quizás podría haber encontrado dentro de él. Descubrí que, durante mucho tiempo, había cargado con expectativas poco realistas, tanto hacia mi esposo como hacia mí misma. Había esperado que él llenara todos mis vacíos, que fuera la solución a mis inseguridades, cuando en realidad esas eran cosas que yo necesitaba resolver por mi cuenta. El proceso de sanar no fue lineal. Hubo días en los que parecía que estábamos avanzando, y otros en los que las heridas volvían a abrirse. Mi esposo tuvo recaídas emocionales, momentos en los que el resentimiento y la desconfianza afloraban. Y yo, aunque entendía su dolor, a veces me sentía agotada, preguntándome si alguna vez podría redimirme por completo. Pero seguimos trabajando, un día a la vez, porque ambos sabíamos que, a pesar de todo, aún había algo por lo que valía la pena luchar. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a cambiar. No volvimos a ser los mismos de antes, pero eso no fue algo malo. Nos conocimos de nuevo, esta vez como personas más auténticas, con todas nuestras imperfecciones a la vista. Empezamos a disfrutar de pequeñas cosas que antes dábamos por sentadas, una cena juntos sin distracciones, una caminata al atardecer, una conversación sin prisa. Y aunque la sombra de lo que pasó nunca desapareció por completo, aprendimos a vivir con ella, a verla como una parte de nuestra historia, pero no como su final. Hoy, puedo decir que mi matrimonio es más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. No porque sea perfecto, sino porque ambos elegimos quedarnos y trabajar en él, a pesar de las dificultades. Aprendí que el amor no es solo un sentimiento romántico, es una decisión diaria, un compromiso que requiere valentía, honestidad y mucha paciencia. Y si algo me ha quedado claro después de todo esto, es que las relaciones son un reflejo de quienes somos. No podemos esperar que alguien más nos complete o nos salve de nuestras propias luchas internas. Solo cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos, podemos realmente compartir nuestra vida con alguien más, de manera plena y auténtica. Ese es el mayor regalo que me dejó esta experiencia, entender que amar de verdad no es evitar los problemas, sino enfrentarlos juntos, sin dejar que las sombras del pasado definan nuestro futuro. En los años que siguieron, esa experiencia se convirtió en una marca indeleble, pero no como una herida abierta, sino como una lección profundamente arraigada. Mi esposo y yo dejamos de medirnos por los errores que cometimos y comenzamos a enfocarnos en el presente, en lo que estábamos construyendo juntos. Cada día se convirtió en una oportunidad para fortalecer nuestra relación, y aunque hubo momentos en los que el fantasma del pasado aparecía, aprendimos a enfrentarlo con madurez y compasión. En algún momento, me di cuenta de que la culpa, que antes me consumía, había empezado a disiparse. No porque me justificara, sino porque entendí que el perdón es un regalo que también debo darme a mí misma. Mi esposo, con el tiempo, también hizo las paces con lo que había pasado, y aunque las cicatrices nunca desaparecieron del todo, aprendimos a verlas como una señal de lo que habíamos superado juntos. Lo más sorprendente de todo fue cómo esta experiencia nos llevó a replantear nuestras vidas en todos los aspectos.
decidimos cambiar algunas dinámicas que habían contribuido a nuestra desconexión inicial. Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Tomamos vacaciones más a menudo, empezamos a planear cosas que nos emocionaban a ambos. Sobre todo, dedicamos tiempo a cuidar nuestra relación, no solo como pareja, sino como individuos. Nos dimos el espacio para crecer como personas, y eso terminó fortaleciendo nuestro vínculo. El tiempo también me trajo claridad sobre lo que buscaba en aquel hombre. Me di cuenta de que no era él lo que extrañaba o deseaba, era una versión de mí misma que pensaba que había perdido. Me hizo falta buscar afuera para entender que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, esperando a ser redescubierto. A veces, nuestras peores decisiones no son más que un grito de auxilio, una forma de enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Hoy, al mirar hacia atrás, veo esa etapa de mi vida como una página de un libro que aún estoy escribiendo. No me define, pero forma parte de la historia que soy. Si algo aprendí es que las relaciones no son perfectas, pero pueden ser extraordinarias si ambos están dispuestos a luchar por ellas, incluso cuando parece que todo está perdido. El amor, al final, no es la ausencia de errores, sino la capacidad de crecer a través de ellos. Y esa es la lección que me llevaré siempre, que incluso en medio del caos, hay una oportunidad para encontrar claridad, para reconstruir y para seguir adelante. Y esa claridad, en mi caso, me enseñó no solo a ser una mejor pareja, sino también a ser una mejor versión de mí misma. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más vídeos de este contenido. Deja un comentario para poder conocer tu opinión y lo tendremos en cuenta para próximos vídeos. Hoy, con esta anciana, aprenderás a entender un poco mejor a las mujeres, sus emociones, y esas cosas que solemos callar, pero que al final son el tejido de nuestras relaciones. Cada persona que llega a nuestra vida, ya sea por un instante o por muchos años, nos deja una huella. Y con el tiempo, esas huellas forman el camino de nuestra vida. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que enfrentarme a esto, a revivir cada detalle que, en su momento, parecía insignificante, pero que ahora se siente como si fuera un secreto guardado durante siglos. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. No quiero que me malinterpretes, no siempre fui así. En algún punto, realmente fui la persona más leal que cualquiera podría imaginar. Pero, como suele suceder, la vida no siempre va en línea recta, y a veces las cosas toman giros inesperados que uno no prevé. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso me decía a mí misma cada vez que cruzaba aquella delgada línea entre la lealtad y el peligro. Era el tipo de situaciones en las que algo tan simple como una sonrisa puede alterar el curso de las cosas. Conocí a Carlos en un café de barrio. No era la primera vez que lo veía, él trabajaba a pocas calles de mi oficina, y por alguna razón nos encontrábamos en el mismo lugar, a la misma hora, casi todos los días. No puedo decir que fuera amor a primera vista, pero sí hubo algo que me hizo mirarlo un poco más de lo normal. Las primeras palabras que cruzamos fueron casuales, hasta podría decirse que banales. Hablamos del clima, de la rutina,
de lo aburrido que puede ser trabajar en una oficina todo el día. Pero esos momentos, por muy simples que fueran, empezaron a volverse especiales. Había algo en su forma de mirarme, una intensidad en su mirada que hacía que me sintiera viva de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y aunque sabía que no debía, aunque en el fondo de mi mente algo me decía que aquello estaba mal, me dejé llevar. Para ese entonces, la relación con mi pareja ya no era lo que solía ser. No es que faltara el cariño, pero la chispa que solíamos tener se había ido desvaneciendo con los años. Me convencí de que hablar con Carlos era inofensivo, que no era más que un escape momentáneo de la monotonía. Pero, sin darme cuenta, aquella escapada se convirtió en algo más, en algo que yo misma no podía controlar. Una tarde, después del trabajo, decidimos encontrarnos en un bar cercano. El ambiente era tranquilo, casi íntimo. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar como siempre, pero esa vez la conversación fue diferente. Él empezó a contarme detalles personales de su vida, de sus miedos y sus sueños. Había algo en su voz, en la forma en que sus palabras fluían, que hizo que bajara todas mis defensas. Cuando me di cuenta, estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Ni siquiera sé quién dio el primer paso, pero lo siguiente que supe fue que nuestros labios se unieron en un beso que parecía inevitable, como si hubiera estado esperando toda una vida por ese momento. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Aquellos encuentros, que en un principio eran ocasionales, se convirtieron en algo constante. Nos veíamos casi todos los días, en secreto, en lugares donde nadie pudiera reconocernos. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero esa adrenalina era parte de lo que lo hacía tan irresistible. Era como vivir una doble vida. Por un lado, estaba el yo de siempre, con mi pareja, con mi vida estable y ordenada, y, por otro, estaba el yo que se sentía libre y viva al lado de Carlos, el yo que quería dejarlo todo y escapar sin mirar atrás. Y, aunque cada día me prometía a mí misma que sería la última vez, que debía ponerle fin a aquello antes de que alguien resultara herido, algo me impedía hacerlo. Tal vez era la forma en que me hacía sentir, como si fuera la única persona en el mundo que realmente importaba. Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Mi vida comenzó a fragmentarse en pequeños secretos, en mensajes escondidos y llamadas a altas horas de la noche. Me sentía atrapada en una red que yo misma había tejido, pero al mismo tiempo me resultaba imposible salir de ella. Con Carlos, las cosas siguieron intensificándose. Ya no bastaban los encuentros furtivos en aquel bar o las escapadas rápidas a lugares alejados. Empezamos a hacer planes más elaborados, fines de semana en pequeñas ciudades donde nadie nos conociera, cenas en restaurantes donde podíamos caminar de la mano sin miedo. Había algo excitante en todo eso, una sensación de estar viviendo al margen de las reglas. Cada mentira, cada excusa, añadía una capa más a la fachada que construía cada día. Y mientras tanto, en casa, las cosas se volvieron más tensas. Mi pareja empezó a notar mi cambio de humor, mi ausencia en momentos importantes, las veces que me quedaba tarde en la oficina o que tenía una reunión de última hora. Era un maestro en darme excusas, en creer que, tal vez,
yo realmente estaba muy ocupada o demasiado estresada con el trabajo. Me di cuenta de que la confianza que él tenía en mí era absoluta, y eso solo hacía que me sintiera más culpable. Pero por otro lado, esa misma confianza me daba la libertad para seguir viviendo esta doble vida. Hubo un momento en que pensé en detenerme, en confesarle todo a Carlos, en decirle que no podíamos seguir así. Esa sensación de adrenalina y de ilusión se estaba convirtiendo en un peso, una carga que llevaba en silencio y que comenzaba a afectarme en todos los aspectos de mi vida. Pero entonces Carlos hacía algo tan simple como sonreírme, o tomaba mi mano de esa forma en la que parecía que el mundo entero desaparecía, y todos mis propósitos de ponerle fin se desmoronaban. Una noche, después de una de esas cenas que organizábamos en algún rincón de la ciudad, Carlos me llevó a un mirador desde el que se veía toda la ciudad iluminada. Me abrazó y me dijo que, si yo quería, dejaría todo atrás para estar conmigo, que él estaba dispuesto a ir hasta el final. Y aunque en ese momento mi mente gritaba que debía detenerme, que no debía seguir alentando algo que tarde o temprano saldría a la luz, mi corazón me decía otra cosa. Cedí. Una vez más, me rendí ante la tentación de vivir un amor que se había prohibido, pero que sentía como el único capaz de hacerme realmente feliz. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a desmoronarse. La fachada que había construido comenzó a agrietarse. Al principio fueron pequeños detalles, casi imperceptibles. Un mensaje que olvidé eliminar, una llamada en un momento inoportuno, una prenda olvidada en el asiento trasero del coche. Cada vez era más difícil cubrir mis huellas, y aunque me esforzaba por mantener todo bajo control, la tensión me estaba pasando factura. En casa, mi pareja empezó a hacer preguntas más directas. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué estás tan distante últimamente? ¿Hay algo de lo que necesitemos hablar? Esas preguntas, tan cargadas de preocupación, empezaron a sentirse como agujas en mi conciencia. Yo le respondía con las mismas excusas de siempre: el trabajo, el cansancio, los compromisos ineludibles. Pero con cada respuesta evasiva, podía ver en sus ojos una sombra de duda que iba creciendo poco a poco. Y, sin embargo, aunque sentía el peso de mis decisiones y el riesgo de perderlo todo, no podía dejar a Carlos. Si te interesa conocer el consejo más sabio que una abuela podría darte, no te pierdas el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Me decía a mí misma que solo necesitaba un poco más de tiempo, que podía encontrar una manera de salir de esto sin lastimar a nadie. Pero la realidad era que ya estaba atrapada en una espiral de mentiras, una madeja que se había enredado tanto que desatarla sin destrozarlo todo era imposible. Una tarde, Carlos y yo decidimos encontrarnos en un parque. Estábamos sentados en una banca, hablando de todo y de nada, cuando, de repente, sentí una mirada que me observaba desde la distancia. Me giré lentamente, y ahí estaba él, mi pareja, mirándome con una expresión de desconcierto y tristeza que nunca podré olvidar. No sé cuánto tiempo estuvo observándonos antes de que yo lo notara, pero en ese instante supe que el juego había terminado, que no había excusa ni mentira que pudiera salvarme esta vez. Carlos se dio cuenta de la situación y me miró, buscando una explicación en mis ojos que yo no podía darle. Todo ocurrió en segundos. Mi pareja dio media vuelta y comenzó a alejarse. No pude moverme al principio, estaba paralizada por el miedo y la culpa. Pero cuando finalmente reaccioné, corrí tras él,
dejando a Carlos allí, en medio del parque, sin decir una palabra. Alcancé a mi pareja a la salida del parque. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de dolor y furia que nunca había visto en él. Traté de explicarle, de decirle que había sido un error, que nunca quise lastimarlo, que todavía lo amaba. Pero mis palabras parecían no tener peso, estaban vacías después de todo lo que había sucedido. Esa noche fue larga. Hablamos hasta el amanecer, repasando cada detalle de nuestra relación, cada promesa rota, cada momento en que, sin saberlo, él había confiado ciegamente en mí. Las lágrimas y las palabras llenaron el silencio de nuestro hogar, un hogar que ahora se sentía extraño, como si ya no me perteneciera. Durante las semanas siguientes, intenté reconstruir lo que había destruido. Pero aunque él intentaba perdonarme, había una grieta entre nosotros que era imposible de ignorar. La confianza que alguna vez fue la base de nuestra relación había desaparecido, y, por más que intentáramos, parecía que nunca volvería a ser la misma. Carlos también desapareció de mi vida. Lo último que supe de él fue que había dejado la ciudad, quizá buscando un nuevo comienzo, lejos del caos en el que nos habíamos envuelto mutuamente. Por un tiempo, traté de encontrarlo, de decirle todo lo que nunca pude decir, pero entendí que él también merecía algo de paz, una oportunidad para sanar. Y aquí estoy, tratando de continuar con mi vida, enfrentando cada día con la pesada carga de mis decisiones. El tiempo siguió avanzando, pero las cicatrices de lo que había ocurrido no desaparecieron. Cada día en casa se sentía como caminar sobre cristales rotos. Mi pareja y yo intentamos reconstruir lo que quedaba, hicimos un esfuerzo por volver a confiar el uno en el otro, pero la herida seguía abierta. Los momentos de silencio entre nosotros eran constantes, y aunque me decía a mí misma que era cuestión de tiempo, había algo en el aire que se había roto para siempre. Empezamos a ir a terapia de pareja, intentando encontrar una manera de sanar juntos. Al principio, fue un espacio de desahogo, de sacar todo aquello que habíamos guardado. Las sesiones se llenaban de reproches y lágrimas, ambos teníamos mucho que decir, mucho que reclamar. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Yo quería demostrarle que estaba arrepentida, que lamentaba profundamente haberlo herido, pero él ya no era el mismo. Esa mirada cálida y confiada que solía darme había cambiado, ahora me miraba con una mezcla de desconfianza y resignación que me partía el alma. Los meses pasaron, y aunque intentamos de todo, llegó un punto en que nos dimos cuenta de que tal vez la mejor forma de sanar era seguir adelante por separado. Nos amábamos, sí, pero a veces el amor no es suficiente para arreglar lo que se ha roto. Aquella última conversación fue devastadora. Nos sentamos en la sala, en medio de todos esos recuerdos compartidos, y decidimos dejarlo ir. No fue una ruptura llena de rencor, al contrario, fue un adiós lleno de nostalgia, de agradecimiento por los buenos momentos, pero también de aceptación de que ya no podíamos seguir dañándonos mutuamente. Después de la separación, intenté reconstruir mi vida. Me mudé a otro apartamento, intenté centrarme en mi trabajo y en mis propias necesidades. Era extraño volver a estar sola después de tantos años, enfrentando el eco de mis propios pensamientos, enfrentando cada recuerdo de lo que había hecho y lo que había perdido. En esos momentos de soledad, pensaba en Carlos,
en cómo todo había comenzado y en las decisiones que nos llevaron hasta aquel desenlace inevitable. Pasaron los años, y aunque el dolor disminuyó, aquella experiencia quedó grabada en mí. Aprendí a vivir con mis errores, a aceptar que, a veces, la vida nos pone en situaciones que nos desafían de formas que no podemos prever. Aprendí que la honestidad, aunque a veces duela, es la única manera de construir algo real y duradero. Hubo noches en las que soñaba con los dos, con mi expareja y con Carlos, como si sus sombras siguieran rondando mi vida, recordándome constantemente la fragilidad de las relaciones humanas, la facilidad con la que uno puede perderse en el deseo y el misterio, y lo difícil que es reconstruir lo que alguna vez fue real. Y aunque traté de seguir adelante, cada relación que intenté después de aquello fue distinta. Era como si una parte de mí estuviera siempre alerta, siempre consciente de que el amor y la confianza son regalos frágiles, que pueden desmoronarse en cualquier momento si no se cuidan. Con el tiempo, logré encontrar algo parecido a la paz. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había cambiado, que las experiencias dolorosas me habían transformado en alguien más reflexivo y prudente. Acepté que algunas lecciones llegan de la forma más difícil y que el dolor, aunque desgarrador, también puede ser el primer paso hacia la verdadera redención. Mis relaciones posteriores fueron diferentes, más conscientes y honestas. Aprendí a comunicarme sin miedo, a decir las cosas antes de que se convirtieran en secretos que pudieran destruirlo todo. Nunca volví a sentir la misma adrenalina o emoción de aquellos tiempos prohibidos, pero con cada nuevo vínculo que formaba, entendí que el amor verdadero no necesitaba de mentiras ni de disfraces. Pasaron los años y, finalmente, dejé de pensar en Carlos y en mi expareja con nostalgia o arrepentimiento. En lugar de eso, los recordaba con gratitud. Ellos me enseñaron lecciones que nunca olvidaré, la importancia de la honestidad, el valor de la confianza y lo necesario que es ser fiel, no solo a los demás, sino a uno mismo. Ahora, después de tanto, siento que he dejado atrás aquella etapa de mi vida. He aprendido a amarme de una manera que antes no comprendía, y a valorar el amor real, uno que crece y se fortalece con la verdad. La vida siguió, y yo también lo hice, finalmente en paz. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más vídeos de este contenido. Deja un comentario para poder conocer tu opinión y lo tendremos en cuenta para próximos vídeos. Aprenderás a entender mejor el misterio de las mujeres, su intimidad y las intrincadas emociones que se ocultan en el amor. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Cuando era joven, creía en los amores inquebrantables, en esas promesas eternas que parecen salir de las novelas. Tenía una fe ciega en que, si amabas con toda tu alma, nada podía separarte de esa persona. Y durante años, eso fue cierto para mí y para el hombre que fue mi primer amor. Fuimos inseparables, dos personas con sueños sencillos, pero repletos de ambición y deseo de construir algo juntos. Recuerdo nuestras primeras noches, esos momentos donde los silencios eran más importantes que las palabras. Él y yo construimos un mundo donde solo existíamos nosotros, nuestros cuerpos y nuestras emociones estaban tan entrelazados que parecía imposible que algo pudiera alterar ese lazo. Pero el tiempo es un enemigo silencioso. A medida que pasaron los años, la pasión inicial se volvió cómoda, como un fuego que se va apagando poco a poco sin que te des cuenta. Nos sumergimos en la vida cotidiana,
en las responsabilidades, en la rutina que suele acorralar hasta a los amores más fuertes. Había días en los que sentía que algo faltaba. La emoción se había vuelto costumbre, y aunque seguíamos compartiendo la misma cama, el vínculo que una vez fue tan intenso se volvía cada vez más frágil. Él parecía satisfecho, o al menos eso creía. Pero para mí, cada vez era más difícil ignorar esa sensación de vacío que me invadía. Era como si algo dentro de mí susurrara que aún había mucho por descubrir, por vivir. Y entonces, un día, un hombre nuevo apareció en mi vida. Fue en una fiesta a la que casi no voy, una de esas reuniones donde la conversación fluye y las risas son fáciles. Nos presentó una amiga en común, y desde el primer momento, sentí una chispa. No era solo su apariencia o su sonrisa, era la manera en la que me miraba, como si pudiera ver más allá de la mujer que todos conocían. Aquel hombre era una brisa de aire fresco, alguien que hacía preguntas profundas, que escuchaba con una intensidad que hacía años no sentía. Era casi inevitable sentirme atraída hacia él, aunque sabía que no debía. ¿Cómo explicarlo? No es que no amara a mi marido, lo amaba, pero este hombre despertó en mí algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Las primeras veces que hablamos, fueron encuentros casuales, conversaciones sin mayor pretensión. Nos encontrábamos en reuniones de amigos, o cruzábamos palabras al final de algún evento. Pero esos momentos se volvieron adictivos, tan breves y electrizantes, que siempre me encontraba esperando el próximo. Su mirada tenía algo que me hacía recordar lo que era sentirse deseada, vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, esos encuentros se volvieron más frecuentes. Sin buscarlo, empezamos a coincidir fuera de las reuniones de amigos, en pequeños cafés o en caminatas al final de la tarde. Él entendía cada palabra que salía de mi boca, cada suspiro, cada pausa. Lo notaba en la forma en que me escuchaba, en la manera en que captaba cada detalle de lo que decía, aunque fuesen cosas insignificantes. Y entonces, un día, me preguntó con una sonrisa si quería escaparme con él un fin de semana. No lo dije en voz alta, pero sabía que lo deseaba tanto como él. Aquel viaje fue la primera vez que cedí a mis deseos. Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Tomé el tren con él, y a medida que avanzábamos por el paisaje desconocido, sentí que estaba cruzando una línea invisible, un punto de no retorno. Aquel fin de semana se volvió inolvidable. Fue como despertar después de años dormida. La pasión entre nosotros era intensa, abrumadora, y me encontré perdida en esa sensación de descubrimiento y emoción que hacía tanto no sentía. No todo fue físico, también había una conexión emocional profunda. Pasamos horas hablando, compartiendo historias que nunca antes había contado a nadie. Sentí que había encontrado a alguien que realmente me comprendía en un nivel que ni siquiera yo entendía del todo. Era como si pudiera ser completamente yo misma, sin miedo al juicio, sin temor a ocultar mis emociones. Pero cuando regresé a casa, la culpa me alcanzó. Mirar a mi marido me resultó difícil. Él, como siempre, estaba ocupado en su mundo, en su rutina, y yo me preguntaba si había notado algún cambio en mí. En lugar de sentir alivio al verlo, sentí una mezcla de tristeza y dolor. Por primera vez,
Me di cuenta de que mi corazón estaba dividido. La confusión me envolvía cada día más, atrapada entre dos realidades. En casa, mi vida seguía como siempre, los mismos desayunos compartidos en silencio, las tardes de tareas mundanas, y esas noches en las que dormíamos juntos pero sin realmente estar conectados. Era extraño cómo una relación, aunque estable y constante, podía volverse tan lejana. A la par, mis encuentros con él se volvieron más frecuentes. Cada vez que nos veíamos, me sentía renacer, como si estuviera viviendo una segunda juventud. Él me daba ese brillo que sentía perdido. Y aunque sabía que esto estaba mal, no podía dejarlo. Nos encontrábamos en lugares donde nadie pudiera vernos, caminábamos juntos en los rincones de la ciudad donde nadie nos conocía, como si estuviéramos en un mundo solo nuestro. Con él, me sentía completa, y cada conversación o sonrisa compartida avivaba más mi deseo de estar a su lado. Pero con cada momento que pasaba con él, la culpa aumentaba. No quería lastimar a nadie, y lo sabía, eventualmente, tendría que elegir. La angustia me carcomía, y muchas noches no podía dormir pensando en qué estaba haciendo, en cómo había llegado hasta ahí. Un día, finalmente decidí enfrentar mis sentimientos. Sabía que no podía seguir llevando esta doble vida. Miré a mi marido, y en su rostro vi una mezcla de amor y desgaste, un reflejo de los años que habíamos pasado juntos, de todo lo que habíamos compartido. Me dolía profundamente pensar en lastimarlo, pero también entendí que merecía una vida auténtica, donde pudiera sentir esa chispa y emoción, donde pudiera ser vista y valorada. Reuní el coraje para hablar con él, aunque no fue fácil, le conté lo que estaba ocurriendo. En sus ojos, vi el dolor que le causé, pero también una extraña paz, como si en el fondo ya lo supiera. Decidimos separarnos, no sin lágrimas y recuerdos compartidos, y fue entonces cuando comprendí que, aunque había perdido algo importante, también había ganado una nueva oportunidad para ser honesta conmigo misma. La historia con aquel hombre tampoco fue sencilla, porque las cosas que empiezan en secreto suelen estar destinadas a enfrentar dificultades. Pero nuestra conexión era real, y decidimos enfrentarlas juntos, con la promesa de no repetir los errores del pasado. Con el tiempo, aprendí que el amor no siempre es fácil, y que a veces la vida nos lleva por caminos que no habíamos imaginado. Si te interesa conocer el consejo más sabio que una abuela podría darte, no te pierdas el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Pero si algo entendí en todo esto, es que todos merecemos sentirnos vivos, vistos y completos. En esa encrucijada, encontré la libertad de ser fiel a lo que realmente soy y a lo que quiero. Después de nuestra decisión, las semanas se tornaron en una montaña rusa de emociones. Al principio, hubo una sensación de alivio al finalmente haber tomado un camino, pero pronto el vacío comenzó a hacerse notar. Mis días eran un vaivén entre la nostalgia de lo que había dejado atrás y la incertidumbre de este nuevo comienzo. Recordar a mi marido, nuestra vida juntos y todos los momentos que construimos, me llenaba de una especie de tristeza, casi como si hubiera perdido una parte de mí misma. Esa vida, aunque monótona y sin brillo en los últimos tiempos, era una historia en común, un refugio de años. Y ahora, sin eso, me sentía expuesta, vulnerable, como si tuviera que aprender a ser yo misma desde cero. Al mismo tiempo, la relación con este hombre nuevo no era tan sencilla como pensé que sería.
Nos encontrábamos llenos de pasión, sí, pero también de dudas y preguntas no resueltas. Él era, después de todo, alguien que había conocido en circunstancias complejas, en un contexto donde ambos sabíamos que estábamos desafiando ciertas normas, ciertas expectativas. Había en él una mezcla de fascinación y distancia, y aunque teníamos una conexión genuina, no podíamos negar que nuestra historia estaba construida sobre cimientos frágiles. A veces, mientras paseábamos juntos por algún parque o compartíamos una cena en un restaurante donde nadie nos conocía, me preguntaba si él veía lo mismo que yo, esa mezcla de deseo y ansiedad que lo envolvía todo. Notaba cómo, a veces, nos reíamos para evitar esas conversaciones difíciles, esos temas de fondo que ambos sabíamos que tarde o temprano saldrían a flote. ¿Era posible construir algo real desde el secreto? ¿Podríamos sostener una relación que había empezado en la sombra y llevarla a la luz sin que se rompiera? Los primeros meses fueron un periodo de adaptación para ambos. Él, acostumbrado a ser una especie de aventura, también debía aprender a verme en un nuevo contexto, a conocerme no solo como amante sino como persona en todos mis matices y complejidades. Hubo días en los que me sentía eufórica, en los que creía que todo había valido la pena y que el amor era realmente algo que podía sobrevivir a cualquier obstáculo. Pero también hubo días en los que me invadía la culpa, en los que extrañaba la estabilidad de mi vida anterior, en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al arriesgar tanto por una ilusión que, en el fondo, aún no se había materializado en algo tangible. Un día, mientras tomábamos café en una pequeña terraza, decidí ser honesta. Le hablé de mis miedos, de mi dolor, de las noches en las que me costaba conciliar el sueño pensando en el daño que había causado y en la incertidumbre de nuestro futuro juntos. Le confesé que, a pesar de todo, había momentos en los que deseaba regresar a mi antigua vida, al confort de lo conocido, aunque sabía que eso ya no era posible. Él me escuchó en silencio, y por primera vez desde que comenzamos esta historia, sentí que realmente me veía, que entendía la profundidad de mis emociones y el peso de mi decisión. Yo también tengo miedo, me dijo finalmente, con una sinceridad que me conmovió. No quiero que pienses que esto es fácil para mí. Quiero estar contigo, pero también sé que ambos hemos llegado aquí con heridas y con dudas, y que debemos ser pacientes para encontrar nuestro camino. Desde ese momento, nuestra relación tomó otro rumbo. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Ya no era una fantasía perfecta, era una realidad imperfecta, con sus altibajos, con sus días de alegría y sus días de angustia. Comenzamos a construir desde la sinceridad, sabiendo que habría momentos difíciles, que el amor no siempre era suficiente por sí solo y que había partes de nosotros mismos que debíamos sanar individualmente antes de poder entregarnos completamente al otro. Los meses siguientes fueron un proceso de descubrimiento. Comenzamos a explorar lo que realmente queríamos para nuestro futuro, nuestras aspiraciones, nuestros miedos. Nos dimos cuenta de que, aunque teníamos una conexión poderosa, también éramos personas diferentes, cada uno con su propio pasado, sus propias cicatrices y sus propias lecciones. Había noches en las que nos encontrábamos hablando hasta el amanecer, reflexionando sobre nuestras decisiones, sobre el impacto de nuestras acciones. Y fue en esas largas conversaciones donde comprendí que él no era solo un escape, una salida temporal a mi vida anterior. Era alguien con quien podía construir algo real,
siempre y cuando estuviéramos dispuestos a enfrentarnos a la verdad y a lidiar con las complejidades de nuestras historias. Con el tiempo, la culpa se transformó en aprendizaje. Empecé a aceptar mi responsabilidad en todo lo ocurrido, a ver mis decisiones como parte de un proceso de autodescubrimiento. Me di cuenta de que, aunque había causado dolor, también había encontrado la valentía para seguir mi propio camino, para ser fiel a mí misma, incluso cuando eso significaba romper con lo establecido. Empecé a ver mi vida no como una serie de errores, sino como una búsqueda continua de autenticidad y significado. Hoy, nuestra relación sigue siendo un reto, pero también es una fuente de crecimiento. Aprendí que el amor es mucho más que la pasión inicial, mucho más que el deseo de estar con alguien. El amor verdadero, el que perdura, es el que se construye desde la vulnerabilidad, desde la capacidad de aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Ahora sé que, aunque el camino fue doloroso, no me arrepiento de haberlo recorrido, porque cada paso me llevó a un lugar de mayor comprensión y paz. Con esta historia he aprendido que el amor y la intimidad son terrenos complejos, llenos de sombras y luces, de momentos dulces y amargos. Que no existe una única forma de amar, y que cada relación es una oportunidad para descubrir nuevas partes de uno mismo. Y aunque aún tengo mucho por aprender, sé que esta experiencia me ha transformado, me ha hecho más humana, más consciente de mis propios deseos y limitaciones. En este viaje, he descubierto no solo a otra persona, sino a la mujer que soy y la que quiero llegar a ser. A medida que nuestra relación avanzaba, empecé a comprender aún más sobre mí misma. Cada momento que compartíamos me llevaba a profundizar en mis emociones, en mis deseos, en los rincones de mi ser que por tanto tiempo había pasado por alto. Estaba experimentando una metamorfosis, una transformación que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Y aunque aún había preguntas sin respuesta y muchas veces el miedo me acompañaba, había una chispa de esperanza que me impulsaba a continuar. Al mismo tiempo, me encontraba enfrentando las consecuencias de mis decisiones. La familia, los amigos, todos esos lazos que habíamos creado juntos con mi esposo, empezaron a percibir que algo había cambiado. Algunos me miraban con desconcierto, otros con juicio, y unos pocos me apoyaban en silencio, sin hacer preguntas. Enfrentarme a esas reacciones me hizo ver lo mucho que mi identidad estaba entrelazada con la vida que había dejado atrás, y cómo mi búsqueda de autenticidad también traía consigo dolor y pérdida. Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Pero a pesar de todo, sentía que este camino era necesario. No podía volver atrás, no podía renunciar a esta nueva faceta de mí que estaba descubriendo. Mientras tanto, con él, las cosas también se volvían más profundas. Ya no éramos solo amantes. Habíamos empezado a construir una vida juntos, en la que compartíamos más que los momentos de pasión. Nos apoyábamos en los días difíciles, compartíamos los logros, y nos acompañábamos en los silencios. Cada día me sorprendía su paciencia, su comprensión y su manera de mirarme, incluso cuando yo estaba rota por dentro. Con él, descubrí que el amor puede ser un lugar seguro, un refugio donde no necesitas ser perfecta, donde tus errores y tus heridas no son motivos de rechazo, sino de aceptación. Pero, como toda historia, no estaba exenta de desafíos. Había momentos en los que la realidad nos golpeaba con fuerza,
recordándonos que nuestra relación había nacido en la complicidad de lo oculto, y que las cicatrices de nuestras vidas anteriores aún estaban presentes. Hubo días en los que el peso de nuestras historias pasadas era casi insoportable, en los que dudábamos si todo el esfuerzo y el dolor habían valido la pena. Pero en esos momentos, la única salida era volver a la honestidad. Hablábamos abiertamente, nos enfrentábamos a nuestras inseguridades y, poco a poco, esas conversaciones difíciles nos ayudaban a sanar. También hubo momentos en los que me preguntaba si algún día lograría perdonarme completamente. Había dañado a alguien que había sido importante para mí, y aunque sabía que seguir adelante era lo correcto, a veces la culpa reaparecía, recordándome que toda decisión tiene un precio. Pero en lugar de dejarme consumir por ese sentimiento, decidí transformarlo en algo constructivo. Empecé a hacer las paces conmigo misma, a perdonarme y a entender que el camino hacia la felicidad no siempre es lineal, y que a veces debemos tomar decisiones difíciles para encontrarnos. Con el tiempo, nuestra relación se asentó en una estabilidad que, aunque menos intensa que en los primeros días, era más real, más sólida. Habíamos pasado por tanto juntos que, a pesar de las dificultades, me sentía segura a su lado. No era la pasión desenfrenada de antes, sino un amor más profundo, más maduro, basado en la confianza y en el conocimiento mutuo. Habíamos creado un espacio donde ambos podíamos ser nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, sin miedo a ser juzgados. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó más de lo que jamás imaginé. Aprendí que la vida es un camino lleno de elecciones difíciles, que el amor verdadero no siempre se presenta en formas convencionales, y que, a veces, debemos atravesar el dolor para llegar a una versión más auténtica de nosotros mismos. Entendí que, aunque las relaciones puedan terminar, el amor y el respeto que sentí por las personas en mi vida nunca se desvanecerán. Cada uno de ellos fue, y sigue siendo, parte fundamental de mi historia, una historia que está en constante evolución. Y así, con esta experiencia a cuestas, me siento más libre, más consciente de lo que quiero y de lo que merezco. He aprendido a aceptar mis errores y a valorar los momentos de felicidad que la vida me ofrece. He encontrado un equilibrio entre la pasión y la paz, entre la búsqueda de mi propia identidad y la entrega a alguien más. Esta historia, aunque llena de altibajos, me permitió crecer y descubrirme de una manera que nunca habría imaginado. Quizás no sea la historia perfecta, pero es la mía, y eso, al final, es lo único que realmente importa. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más vídeos de este contenido. Deja un comentario para poder conocer tu opinión y lo tendremos en cuenta para próximos vídeos. A veces nos empeñamos en aferrarnos a las huellas que otras personas dejaron, intentando mantener vivos los momentos que ya pasaron. He visto a muchas personas, y me incluyo, quedarse atrapadas en la nostalgia, añorando tiempos pasados, incapaces de soltar y avanzar. Pero con los años, uno aprende que el verdadero amor, el amor saludable, no tiene que ver con quedarse estancado, sino con aprender de cada experiencia y seguir adelante. Es un aprendizaje difícil, porque muchas veces el corazón se resiste a soltar. Nos aferramos a la idea de que las cosas podrían haber sido diferentes, de que tal vez, si hubiéramos hecho algo más o dicho algo más, la historia habría cambiado. Pero con el tiempo comprendí que el amor no se construye a base de hubieras y de quizás. El amor que vale la pena es aquel que se vive en el presente, sin remordimientos ni lamentaciones. Es aceptar lo que fue, agradecer lo que vivimos y,
si llega el momento, saber decir adiós con la misma dignidad con la que dijimos hola. Recuerdo una amistad muy cercana que tuve en mis años de juventud, con una mujer que consideraba mi hermana del alma. Pasamos juntas muchas aventuras, compartimos sueños y secretos. Pero la vida nos llevó por caminos distintos, y aunque dolió, aprendí a dejarla ir cuando entendí que nuestras vidas ya no se encontraban en sintonía. No fue fácil, porque siempre pensé que estaríamos juntas hasta el final. Sin embargo, entendí que algunos lazos no están destinados a durar para siempre, y que eso no les quita valor. A veces, el verdadero acto de amor es soltar, dar espacio para que cada quien pueda seguir su propio camino. Y en esa misma línea, también aprendí algo fundamental, el amor propio. Porque aunque toda nuestra vida esté llena de amor hacia otros, hijos, padres, parejas, amigos, si no tenemos amor por nosotros mismos, siempre habrá un vacío que nadie podrá llenar. Amar y cuidar de uno mismo es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás relaciones. Durante años, puse el bienestar de otros por encima del mío, pensando que era lo correcto, pero me di cuenta de que cuando descuidamos nuestra propia paz y felicidad, terminamos desgastados, sin nada que ofrecer. La mejor forma de dar amor a los demás es estar en paz con nosotros mismos, saber lo que necesitamos y no tener miedo de pedirlo. Y en esa paz que nos brinda el amor propio, aprendemos también a entender los límites, a saber cuándo decir no sin culpa. Porque el amor no significa sacrificar nuestra esencia ni nuestros deseos, al contrario, el amor auténtico nos permite brillar y ser nosotros mismos. Con los años, descubrí que quien realmente nos quiere nos anima a ser fieles a nuestra esencia, a perseguir nuestros sueños y a ser cada día más plenos. En el camino de la vida, uno se encuentra con personas que nos enseñan lecciones profundas, y aunque algunas se quedan, otras se van. Aprendí que lo que realmente importa no es la duración de la relación, sino la calidad del vínculo y lo que nos aporta. Algunas personas llegan para acompañarnos durante años, otras están solo un breve momento, pero su impacto es profundo. Y es que la vida es una constante danza de encuentros y despedidas, y uno debe aprender a fluir con ella, aceptando lo que viene y dejando ir lo que ya cumplió su tiempo. Si quieres descubrir el mejor consejo que una abuela podría darte, quédate hasta el final del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. En última instancia, creo que todos estamos aquí para aprender del amor, en todas sus formas. Nos enseña a ser humildes, a ser fuertes, a aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás. Nos hace vulnerables, pero también nos da una fuerza que nada más en la vida puede darnos. Porque, aunque a veces el amor nos rompa el corazón, es también lo que nos da el valor de seguir adelante y de intentarlo una y otra vez. Entonces, al mirar atrás, veo que cada amor, cada amistad y cada despedida me han dejado una lección que llevo conmigo. La vida es breve, y cada instante de conexión auténtica es un regalo. Y así, con cada recuerdo, uno va construyendo una vida llena de sentido. Y no importa si el tiempo borra algunos detalles, las emociones, las sensaciones y las enseñanzas permanecen, transformándonos y preparándonos para lo que está por venir. Al final, no hay mayor logro que mirar hacia atrás y saber que uno vivió plenamente, que amó con toda el alma, que se permitió ser vulnerable y que tuvo el coraje de soltar cuando fue necesario. Porque, en ese dejar ir, en ese fluir con la vida, está el verdadero secreto de la paz y la sabiduría.
Una cosa que aprendí es que la paz que tanto buscamos no siempre se encuentra en el ruido, en la intensidad de la pasión, o en el frenesí de lo cotidiano. Nos enseñan, casi sin darnos cuenta, a vivir corriendo, a perseguir sueños y metas externas, como si la felicidad dependiera de alcanzar algo fuera de nosotros. Pero a medida que pasan los años, uno comprende que la paz auténtica está en la simplicidad, en la aceptación de lo que ya tenemos y en la gratitud por cada pequeño momento. Recuerdo, por ejemplo, los días de lluvia cuando era joven. Al principio, me parecían algo molesto, porque significaban calles embarradas y cielos grises, días en los que no se podía salir y la casa parecía llenarse de una especie de melancolía. Sin embargo, con el tiempo, esos días se volvieron de mis favoritos. Aprendí a apreciar el sonido de la lluvia, ese golpeteo suave y constante en los tejados, que invita a quedarse quieto, a mirar hacia adentro. A veces, el mundo parece confabularse para obligarnos a detenernos, a descansar y a hacer una pausa para realmente escuchar. En esos momentos de silencio, uno descubre cosas que, en medio del ruido, jamás habría percibido. La paz no es algo que se busca, sino algo que se cultiva. Es como una flor que se riega con los pequeños actos de amor, con el perdón que uno se da a sí mismo y a los demás, con el dejar de lado las viejas heridas que cargamos y que nos han pesado demasiado tiempo. Porque, como me dijo una vez una mujer muy sabia, las heridas no se curan a base de rencor, se curan con el tiempo y la decisión de dejarlas ir. A veces pienso en cómo vivimos, tan apegados a nuestras preocupaciones y ansiedades, como si el mundo entero dependiera de cada paso que damos. Pero no somos tan indispensables como creemos, y entender esto, lejos de deprimirnos, nos libera. Nos permite vivir más ligeros, más auténticos, sin la carga de tener que demostrar nada a nadie. La vida se siente más suave, más llevadera, cuando uno empieza a vivir para uno mismo, sin intentar ajustarse a expectativas que nunca fueron realmente nuestras. Y entonces, lo que antes era un día cualquiera se convierte en una pequeña obra de arte, un café por la mañana, una charla con alguien querido, o la simple compañía de uno mismo. Todo cobra un valor nuevo cuando entendemos que el tiempo no regresa, que cada día es irrepetible y que, al final, lo más importante son esos momentos de conexión, de autenticidad, de paz. Quédate hasta el final y descubre la lección más importante que solo una abuela puede enseñarte. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este.